Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González. Soy un Microsoft Most Valuable Professional de México. Y el día de hoy, pues quiero empezar a grabar todo lo que es la instalación de un ambiente que tengo planeado construir sobre Windows Server 2012, o sea, usando una tecnología Windows Server 2012, tanto para SharePoint 2010 como para SharePoint 2013. Y sin duda, ahora con las nuevas tecnologías que se están liberando o que se van a liberar en este año 2013 y que se liberaron en el 2012, si tú eres un consultor SharePoint o un profesional SharePoint, vas a tener que actualizarte, ¿ok? En el uso de estos servidores. Claro, seguramente si eres alguien de infraestructura o incluso un programador, tenemos que tener conocimientos del sistema operativo donde corre nuestro producto favorito. Entonces, en ese sentido, al construir este nuevo ambiente de demostración, claro, y de pruebas, pues quiero grabar las sesiones y ir compartiendo con ustedes lo que es el proceso de configuración desde cero sobre Windows Server 2012 de una plataforma SharePoint 2010 y SharePoint 2013. Estos videos irán saliendo conforme vayamos construyendo las configuraciones. Entonces el día de hoy vamos a empezar por agregar o convertir este servidor en un servidor de dominio, un controlador de dominio sobre Windows Server 2012. Básicamente es muy sencillo el proceso eh, y bueno, vamos a hacerlo utilizando lo que son la interfase visual de Windows Server 2012. Una vez que aprendemos a hacer esto, yo sí les recomiendo que traten de aprender a hacerlo con PowerShell. Es una mejor experiencia. Si eres o tienes nociones de programación, hacerlo con PowerShell te va a dar un nivel de conocimiento mayor respecto a las cosas que estás configurando, ya que con comandos estás describiéndolo, cómo quedará configurado algo. Sin embargo, para simplificar las cosas ahorita, lo vamos a hacer utilizando la herramienta visual. Entonces lo que vamos a seleccionar es en la parte de Manage, dentro de lo que es el Server Management, el agregar un rol o un feature, un rol o una característica. Claro, nos dice más o menos, nos explica el proceso y demás, un asistente. Recuerden que en Windows Server 2012 nosotros podemos hacer configuraciones remotas de los servidores que están de alguna manera relacionados con nuestra granja. Por ejemplo, aquí está en la parte de Server Selection. En este caso yo nada más tengo un servidor, ajá, pero pudiera tener unido a mi servidor, lo que llaman el server pool, más servidores y realizar procesos de aprovisionamiento de forma remota. En este caso, mi primer servidor, HGDC, pues es quien va a estar recibiendo esta nueva configuración. Y vamos a empezar por configurar el Active Directory Domain Services. Acá está, Active Directory Domain Services. Y bueno, al seleccionar esa opción, obviamente una serie de softwares y de programas o módulos adicionales se van a ingresar o a incrustar en en nuestro instalador a través de features. Entonces lo interesante de los roles es que al elegir un rol, el rol cuenta con ciertos features o softwares o programas que tienen que ser parte del rol, entonces ya nos dice cuáles son, ¿ok? También es importante incluir el DNS y listo. Bueno, primeramente hay que configurar, perdón, el dominio. Seleccionamos Next. Aquí podríamos nosotros elegir algún otro feature que quisiéramos incluir en el proceso de instalación. Para efectos de simplicidad vamos a dejar tal cual como nos lo está diciendo Windows Server 2012. Y bueno, a través de esto hacemos el proceso de, de aprovisionamiento del software del dominio, así que adelante. Claro que no voy a dejar que veamos todo el proceso de configuración, así que regreso en un momento. Aprovechando que se está configurando el software para aprovisionar Active Directory, fíjate que aquí tenemos esta opción de exportar la configuración que hemos definido a través del asistente. Entonces, está interesante porque al exportar la configuración en un archivo XML, eh, vas a tener la posibilidad de utilizar este proceso o esta configuración que has definido en otros servidores, simplemente alimentando el XML, sin tener que pasar por el asistente, porque ya lo tienes descrito ahí. Listo. Todavía no se aprovisiona Active Directory,
lo que se aprovisionó fueron las herramientas de Active Directory. A continuación hay que ejecutar lo que llamamos el dcpromo o promover el servidor para ser controlador de dominio, en otras palabras. Aquí en la ventana en la Server Manager, en la parte superior tenemos lo que son las warnings o los errores o cuestiones que tengamos que poner atención. Y aquí está, promover este servidor para que sea controlador de dominio. Y ahí es donde está el asistente para crear un nuevo dominio. Obviamente nos podemos unir a una granja o un dominio existente, a unos lo que llaman forest, o crear nuestro propio dominio. Entonces en este caso yo voy a crear el mío utilizando esta dirección. Mucha gente trata normalmente de usar HG local o punto local. Yo voy a usar hg.com porque más adelante, en otro video y mucho más adelante, voy a configurar Exchange, ¿ok? Lo que es el Exchange Server 2003. Entonces quiero tener un dominio similar, ¿ok? Así con un correo y demás. Procedemos con el asistente. Y bueno, acuérdense que cuando instalamos un dominio, debemos que tomar en cuenta lo que son los niveles funcionales, el Forest Functional Level. Cuando nosotros en una organización empresarial grande y demás, que está distribuida geográficamente, normalmente hacemos delegación de dominios. Un dominio para una particular subsidiaria, otro dominio para otra. Y a través de lo que llamamos relaciones de confianza entre dominios, construimos un árbol de dominios, un árbol de controladores de dominio. Entonces, pues cuando tenemos diferentes versiones de sistemas o de operativos, tenemos que considerar el nivel funcional, el Forest Functional. Yo, porque este es un ambiente de demostración y de desarrollo, voy a dejarlo así, Windows Server 2012. De momento no tengo requerimientos de integración o de lo que le llaman creación de relaciones de confianza entre dominios, por lo tanto voy a dejar esto tal cual como está. Vamos a proporcionar una contraseña de lo que le llaman el Directory Service Restore Mode, el modo de restauración del servicio de directorio para efectos de, ya saben, de recuperación. Y bueno, aquí se nos dice que vamos a ocupar un DNS, claro, lo vamos a ocupar, no sé por qué no me dejó ni siquiera seleccionar crear DNS delegation, pero está bien. Posteriormente, recuerden que cuando configuramos un dominio, nosotros usamos varios nombres. Ahorita estamos usando el hg.com, está excelente, ¿ok? Pero hay un nombre interno en la red que también es reconocido para unirnos al dominio, y ese es el NetBIOS Domain Name. Esto es solamente para Active Directory y para tecnología Windows. Este es un nombre que vamos a usar. Entonces no sé si has visto que cuando tú te firmas a la computadora de un dominio, siempre se antecede tu cuenta de usuario con el nombre del dominio. Y ese es el NetBIOS. Entonces cuando alguien se firme a un equipo va a decir HG diagonal y su cuenta. ¿Okay? Posteriormente vamos a elegir pues las rutas de los archivos logs de dominio y demás. En mi personal forma de trabajo, trato siempre de tener dos volúmenes de disco duro en los equipos que yo tengo. Entonces, en un volumen tengo el software y en otro volumen tengo, ¿qué creen? Pues cualquier otro archivo, cualquier otra configuración o cualquier otro archivo de logs, ¿ok? Entonces voy a guardar aquí en el D, tal cual, en el disco D, los diferentes archivos de logs de Active Directory. Fíjense, aquí ya se nos da un resumen de las opciones que vamos a configurar e incluso nos genera el código, qué interesante, el código PowerShell que va a provisionar sobre nuestro servidor lo que hemos configurado. Entonces vamos a poner aquí hdconfig. Okay. Entonces lo vamos a grabar. Next. Y bueno, se va a hacer una revisión de los prerequisitos. Probablemente salga por aquí el que no tenemos un DNS server, pero vamos a ver qué sucede. Bien, pues nos han analizado y nos ha mostrado que tenemos advertencias y que también cumplimos con los prerequisitos. Por ejemplo, por aquí la más importante es justamente esta, que no tenemos configurado el IP versión 4, ¿ok? Bueno, eso ya es muy personal. Yo en mi infraestructura de red
en la tarjeta de red. Para empezar, tengo una sola tarjeta de red. Claro, en la vida real no debería de ser así. En la vida real deberíamos de tener más de una interfase de red dentro de nuestro servidor, siendo tan importante. Pero bueno, yo he desactivado el uso de IPv6 dentro de mi propia red porque así lo tengo soportado en mi DHCP server y en mi router y demás, ¿ok? Y bueno, eh, como ven aquí tenemos los prerequisitos para realizar el proceso de instalación y adelante. Damos inicio al proceso de instalación de Active Directory y de promoción de nuestro servidor para hacer un controlador. Como ven, el mensaje nos dice que mi computadora no tiene un IP estático. Claro, deberíamos de tener un IP estático dentro de nuestras tarjetas de red. Yo personalmente tengo en en lo que es mi router, tengo asociado por MAC address los IPs asignados a mis equipos, ¿no? En el servidor de HCP, lo que le llaman el DHP Distribution List. Y bueno, se ha aprovisionado nuestro servicio de Active Directory de Domain Controller y se va a reiniciar el servidor. Bien, nos firmamos al servidor. Miren cómo ahora ya tenemos nuestra NetBIOS configurado con EHG. Ujú. Y nos firmamos a nuestro nuevo Active Directory. Y en nuestro Server Manager, en la parte de Tools, ya ahora sí vamos a encontrar lo que es el Active Directory Administration Center. Y también tenemos lo que es el Active Directory Domain and Trust, el Active Directory Module for Windows PowerShell y el Site and Users and Computers. Y también un DNS. Muy importante. Aquí está mi DNS server. Entonces van a encontrar que en la parte de los forward lookups ya tenemos nuestro ambiente de HG, nuestro dominio. Y aquí está básicamente nuestro primer computadora de nuestro dominio. Bueno, nuestro primer registro de DNS de nuestro dominio. Vamos a ver qué sucedió aquí. Aquí ya tenemos nuestra herramienta para administrar a nuestro dominio. Aquí podemos agregar computadoras, usuarios y demás. ¿Okay? Entonces en este primer video hemos visto la esencia de lo que es configurar un controlador de dominio para un ambiente SharePoint que estaré creando posteriormente. De demostración, claro, de demostración. Muchas gracias por tu atención. Saludos.